nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a unirnos a la misión de la Iglesia de predicar la conversión de los pecados. Nos invita a comenzar por nosotros, por convertirnos nosotros e invitar a que la gracia de Cristo corra por toda la humanidad. Presentamos al Señor a nuestros difuntos: Marta Obregón de López, Ángel Rafael Sequera, Adalgisa Encarnación en su novenario, Carmelo Alexis Álvarez, Dante Sánchez, Lucila Guerrero, María Laura Troncoso Jiménez, Danilda del Carmen Tejeda, Rogelio Santiago, Luis Felipe y Nelson David Castillo. También se presenta la salud de Lidia Ronnie, un embarazo que está en riesgo, y la salud de Manuel Ernesto. También hay una acción de gracias por la salud de Claudia y por sus 7 meses de vida matrimonial. Presentamos su salud y damos gracias por su salud y por, sobre todo, su vida matrimonial bendecida. Vamos ahora a entrar en la presencia perdonadora de Dios, reconociendo ante Él y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A los hombres de buena voluntad. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Amós. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós:
No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que habéis sido salvados y habéis creído, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual, mientras llega la redención completa del pueblo, propiedad de Dios, es prenda de nuestra herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Estaban muchos demonios, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, aquí en el Evangelio de este domingo y en las lecturas se nos está hablando de la conversión. Amós. Amós es el profeta que es del sur, de Judá. Sin embargo, es llamado a profetizar allá arriba. Va a profetizar en el santuario de Betel. Recuerden que en el reino del norte estaba Samaria, estaba Betel, el monte Garizim, razón por la cual los judíos odiaban a los samaritanos, porque habían elevado un templo a Yahvé que no era el de Jerusalén, otro más, y que estaba cortando seguramente muchos de los peregrinos que venían desde el norte, desde Galilea o desde Nazaret, de cualquier sitio venían y se quedaban allí, presentaban su ofrenda y volvían y no llegaban a la ciudad santa, a Jerusalén. Eso hizo que los judíos no quisieran saber de los samaritanos, y esa es la razón de la discusión de Jesús con la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Y entonces aquí Amós es enviado al norte a profetizar, y el sacerdote que ve que está acabando con el negocio dice, lo repagila, vete otra vez para el sur, vete allá a ganar tu pan, profeta. Y aquí viene lo que se llama la llamada más pura, uno que estaba buscando, no se le había perdido nada en el norte, fue un envío claro. Él no es ni profeta, casi siempre los sacerdotes y los profetas eran hijos de profetas, hijos de sacerdotes, que heredaban también el oficio. Y él dice, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, yo soy solamente un cultivador, soy un agricultor. Y estaba allá abajo y el Señor me sacó para venir aquí y profetiza. Y la profecía de Amós estaba centrada en el lujo en el que vivía el reino del norte, que era mucho más rico que el reino del sur, y vivía en el despilfarro. De hecho, Amós va a dar una descripción muy gráfica de cómo están viviendo los despilfarros y los lujos del reino del norte. El reino del norte vive, dice, con lechos de marfil, con vinos de todo tipo, y está hablando está describiendo una vida holgada y sobre todo vivida al margen de lo que están viviendo los pobres a su alrededor. Por eso es un escándalo en un país como el nuestro cuando una boda es capaz de costar $1 millón o $2 millones, porque ha costado algunas $2 millones. Eso es un restregar a los pobres y decir, bueno, se lo ha ganado. No sabemos si se lo ha ganado. De hecho, algunos de los que dicen, de los que celebraron, ponen en duda la gente si se lo ganó o no se lo ganó, pero todos fueron ahí a comerle la comida y a beberle el vino y a celebrar, ¿verdad? Porque vivimos en esa doble moral y sobre todo vivimos de espaldas a las necesidades. Y Amós va a ser un profeta que se va a dedicar a la pobreza. Mientras la agenda de la pobreza no esté resuelta, cualquier otra agenda es pura tontería. Incluso llegar a Saturno, o querer resolver los derechos de los LGBT, o querer resolver los derechos de estos antes que el hambre, que el techo, que el agua potable y que las cosas básicas de las que muchos de nuestro pueblo no están disfrutando, entonces estamos nosotros definitivamente interponiendo las agendas una con otra. Tenemos que pedirle al Señor que busquemos el buen orden. Hay muchas agendas, que hay muchos dólares detrás y que se van adelante y que le toman la delantera, y como a la agenda de la pobreza, de los pobres, nadie le interesa, nadie tiene cuenta de los pobres. Por eso nuestro hermano país de Haití vive en esa pobreza. Dominicana vive pidiendo, y algunos países viven pidiendo a la comunidad internacional, conduélanse de Haití, pero Haití es un país pobre solamente porque tiene algunos metales. Se puede aprovechar en turismo en algunos lugares, y así lo hacen algunos. La familia Clinton en el norte, y así en diferentes lugares. Pero a nadie le interesan los pobres de Haití. Y por eso vemos que es una nación totalmente abandonada en las manos de Dios. Y vemos nosotros que las agendas están buscando Agenda 2030, eliminar tal cosa. Y sin embargo, dejamos a un país como Haití en toda la indigencia en la que vive, y no digamos así de algunos países también del África. Vemos nosotros cómo las agendas tienen que tener sus prioridades. Y las prioridades de Dios no son las prioridades de los ricos. A los países ricos no les interesa a los países pobres. A los países ricos les interesa ir a las playas de los países pobres. A los países ricos les interesan los metales que se pueden extraer de los países pobres.
pero no la gente. Y por eso nosotros tenemos que vivir y entender que el profeta Amós sigue vivo hoy y le sigue hablando a una sociedad como la nuestra, con la necesidad de experimentar una auténtica conversión. Y no creer que con 2 o 3 cositas nosotros hemos resuelto nuestra situación con Dios y sobre todo nuestro compromiso cristiano y compromiso social para quien no se considere cristiano. Nosotros tenemos un deber como seres humanos de ayudarnos los unos a los otros y de contribuir al desarrollo integral de una sociedad. Por eso es esencial, y el profeta Amós, profeta rudo, tosco, un profeta directo y que no se va con ambajes ni con medias tintas, nos va a nosotros a hablar y nos va a exigir una conversión social, económica, que es exactamente lo que la Laudato Si exige al mundo. La Laudato Si dice al mundo que estamos quemando todos los árboles, está acabando con el medio ambiente porque vivimos en una sociedad de consumo y tenemos que aprender a consumir menos. Claro, a los ricos no les gusta que le digan eso, que hay que consumir menos. A los ricos no les gusta que digan hay que repartir más. Y por eso es interesante ver esta lucha y esos intereses que hay. Y vemos nosotros que en países como los nuestros, en donde se discute el Código Penal, pero se discute el aborto, se discute la corrupción, se discute la pobreza, se discute todo. Y a fin de cuentas muchas de estas cosas se mueven en razón de intereses, otros en razón de sus agendas, pero ninguno en razón de las verdaderas necesidades del pueblo. Y por eso nosotros vemos que es necesario una auténtica despertar en nuestra conciencia colectiva para que nuestra sociedad trabaje, para que todos puedan entrar. Pero si todos queremos consumir como si fuéramos millonarios, entonces sí no pueden entrar todos, porque si no nos comeremos los árboles en 3 días. Tenemos que aprender a vivir un poco mejor. A veces consumiendo menos se es más sano, se es mucho más sano. Antes, al menos hacía ejercicio la persona que tenía que hacer 40, 50 años, que tenía que ir a cambiar el canal. Por lo menos se caminaba un poco antes de... Ahora no, ahora es más cómodo y a veces la comodidad, en dominicano dicen amachorra, o sea que deja a uno en la inactividad, en la pereza y sobre todo dañino a la salud. Esta inactividad que ahora la gente entonces vive en gran comodidad y después va al gimnasio a hacer ejercicio. Y uno dice, bien, entonces, esas contradicciones del que tiene, que consume y es cómodo, y el otro ni consume ni vive cómodamente. Entonces, vemos nosotros la necesidad de una auténtica conversión, porque el Padre del Cielo nos ha bendecido a todos. La naturaleza y el don de la naturaleza es una bendición para todos. No es para que unos puedan robarse las costas de un país o las tierras, simplemente apropiárselas y declarar que son los dueños de una tierra y simplemente sacar de allí a los que viven cultivando y viven de ello. No podemos vivir así, porque Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos, es decir, a ser todos hermanos y ayudarnos y sobre todo ser capaces de esa cuota adicional. El Evangelio exige al que tiene 2 que le dé 1 al que no tiene. Eso tiene mucho que hablar, pero claro, a nosotros nos interesa hablar de túnica solamente, porque una túnica vale, qué sé yo no sé cuánto puede valer una túnica vale 100 pesos, 200, 300, 500, 1000 pesos y ya, 1000 pesos y no me embrome más. Pero no estamos hablando de túnica, estamos hablando de bienes, estamos hablando de lo que tenemos, estamos hablando de olvidarnos de los que necesitan y pedirle al Señor la luz para entender que el perdón de los pecados lo hemos recibido todos realmente, en teoría, pero la conversión es necesaria. Por eso, en el Evangelio se nos presenta el envío de Jesús. Envía a los 12. Es un envío misionero. Los envía de 2 en 2. No quiere improvisados o personas que van solas. Cada persona necesita una comunidad que le ayude a verse, porque nadie se puede evaluar a sí mismo. Incluso en una discusión, es bueno que haya otro, porque uno que está discutiendo, el otro que está al lado, que es suyo, que es su hermano, dice, mire, yo creo que tú no debiste haber dicho eso.
Pero a veces el que va solo es como un rinoceronte que simplemente le tira el cuerno adelante y se lleva a todo el mundo por delante sin darse cuenta que a veces se está destruyendo más de lo que puede estar construyendo. Por eso el reino de Dios es un envío de dos en dos, porque necesitamos ayudarnos. Todos tenemos cualidades y todos tenemos defectos. Las cualidades las podemos poner al servicio del equipo, y los defectos necesitamos que el Señor nos ayude a través de los hermanos a descubrir en qué estamos obrando de una manera y tenemos que cambiar la manera de hacer, de actuar, de decir o de pensar. Y por eso entonces, de dos en dos significa no solamente el número dos, sino esa compañía necesaria en la misión que necesitamos nosotros. Nadie es un solitario, solamente los eremitas que se iban al desierto y como no tenían a nadie a quien molestar, no había nada que hacer ahí, puede estar solo, con Dios y con el diablo, eligiendo a Dios, esperemos. Pero sin embargo, cuando estamos en medio de una sociedad y sobre todo en la misión de evangelizar, necesitamos evaluarnos, caminar como equipo para poder anunciar, no individualmente la buena nueva, cada uno con su propio evangelio, sino un evangelio recibido y que en comunidad se da a conocer a los demás. Guarden los preceptos y los mandatos. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Espíritus inmundos significa que en el mundo hay una maldad, hay una suciedad en el modo de calcular las cosas. El mundo es cruel. El mundo en el sentido, no el mundo como la gente. Hay dos maneras de concebir el mundo, como la gente, y otra es el mundo como la realidad mundana, que tiene los valores contrarios al evangelio, que son los valores de cada cual que vea lo que tiene, que el que tiene más es el que vale. Los criterios mundanos, que son los que el que tiene más es el que tiene más valor, y así por el estilo. Ver nosotros que los criterios mundanos son los que simplemente atienden al egoísmo, al individualismo y sobre todo al placer, al hedonismo y a satisfacerse en nada más, como si fuera esto la única finalidad del vivir nuestro. Sin embargo, ante esto, el cristianismo dice, hay autoridad para hablar, para invitar al hombre y a la mujer a entender que hay algo más allá, que no es solamente el comer, disfrutar. La vida no es solamente amoldarse a los esquemas opresores, malvados o simplemente egoístas del alrededor, sino aprender a echar fuera esos demonios, esos espíritus malos, para que esos espíritus inmundos no contaminen nuestro corazón y seamos capaces de realizar el buen vivir, el vivir del evangelio en nuestra vida, sobre todo en el vivir ayudando también a los demás. Y por esto les da autoridad. ¿Por qué? Porque los misioneros no se pueden amoldar a los criterios del mundo. Claro, eso va a traer también problemas. ¿Por qué? Porque esos criterios vienen revestidos de pobreza, vienen revestidos de limitaciones. Cuando uno ve, yo estoy hablando de lo que me corresponde a mí como encargado de la comisión del episcopado, la pastoral de la vida, cuando uno discute estos temas del aborto, de todos estos temas de la vida, de la familia, uno ve que hay millones y millones y millones de dólares metidos en agendas de ONGs que están pujando por esto, millones de dólares, mientras que la iglesia no tenemos ni tres cheles, estamos haciéndolo atento al amor que le tenemos a la vida, y por eso tenemos reuniones, hacemos todo con todas las limitaciones, pero vemos allí la fuerza y la asistencia de Dios en el dar a conocer nuestro criterio. Por esto es importante entender que no es el que tiene más el que podrá más, es aquel a quien Dios asiste más. Y por eso, poniendo la confianza no en los bienes, sino en el Señor, uno podrá tener mucho mejores resultados en cualquier misión que en la confianza en aquí hay cuarto, aquí hay dinero para hacer lo que sea. No es así. Hay gente que ha querido perpetuarse en el poder teniendo millones y así ha volado como un cohete chino sin tener que dar ni explicaciones. Por eso nosotros vemos que el poder no está en los criterios mundanos, ni en el dinero, ni en el poder mismo, ni tampoco en la riqueza, sino que está auténticamente en aquel que hizo los cielos y la tierra.
Y por eso entonces, además, dice, quédense donde se les reciban. A quien les recibe, allí quédense. Y si no se les recibe, sacúdanse el polvo de los pies. Es un símbolo. En el mundo judío es un símbolo porque cuando uno le acogen, cuando uno visita en la casa de alguien, normalmente lo primero que le hacen es le desatan las sandalias y le lavan los pies. Le quitan el polvo del camino para poder decir, bienvenido, estás aquí. Entonces uno llega con polvo a una casa donde no ha recibido y uno deja el polvo ahí también diciendo, quédense con el polvo si quieren. Es un símbolo para decir, el decir, no lo estoy personalizando, es peor para ustedes porque ustedes se quedan sin ni quitarle el polvo a un peregrino que viene de parte de Dios, allá ustedes, y se va. Váyanse a otro lugar. No se queden a pelear con ese, que por qué no le recibió ni nada de esto. En la misión no hay tiempo que perder. En la misión, cuando no te recibe uno y no te escucha uno, va al otro. Y hay mucho trabajo que hacer. Hay demasiado trabajo que hacer. Hay demasiado mar donde pescar. Y sobre todo para estar pescando en el mismo lugar. Hay demasiado mar donde tirar las redes. Hay mucha gente todavía que necesita conocer a Cristo. Y hay mucha gente que necesita convertirse. ¿Y para qué la conversión? Porque aquí dice, y ellos salieron a predicar la conversión, echaban demonios y predicaban la conversión. Vea qué cosa. Uno se pregunta, ¿para qué necesito convertirme? Pues sí, ahí viene el primer problema grave, que el mundo, la realidad mundana es una realidad de pecado, es una realidad de insolidaridad, es una realidad de egoísmo, es una realidad que tiene cantidad de pecados arriba y demonios arriba, que hay que saber exorcizar y quitar de uno. Por eso el primer elemento en la predicación de Jesús es conviértanse y crean en el Evangelio. Conviertan en la buena noticia. Y eso fue a lo que nos preparó el mismo Juan Bautista antes de la llegada del Señor. La conversión y un bautismo de conversión. Y ahora los discípulos van a anunciar una unción a los enfermos de conversión, que va prefigurando, como Bautista prefiguraba el sacramento del bautismo, esta unción prefigura lo que va a ser el sacramento de la unción, de la que va a hablar el capítulo 5 de la carta de Santiago, ya como sacramento establecido. Aunque haya gente que no quiera dudar, ya está aquí prefigurándose la oración, es decir, la salud, los valores y la salvación. Y por eso la conversión, sin conversión no puede haber salvación. Porque si yo no me convierto, sigo en el pecado. Y si sigo en el pecado, estoy diciéndole no al Señor. Estoy diciéndole no al Salvador. Estoy diciéndole no quiero, no necesito. Yo soy bueno, yo no maté, yo no robé, yo no he hecho nada. ¿Para qué necesito convertirme? Y cuando uno tiene esa actitud, está en una de las lepras peores enfermedades. Es la de ni siquiera reconocer el pecado que uno lleva adentro. La conversión es una necesidad. Yo tengo que cambiarme. Por eso hay falsos predicadores que quieren llamarle bueno a lo que no es bueno. Tampoco hay que ver pecado en cualquier cosa y ver al diablo en la sopa. Tampoco así, verlo en todos lados el diablo. Pero tampoco hay que llamar a todo bien y que todo se acepta y que Dios nos ama y que Dios es misericordioso, como si Dios no esperara la conversión. Y desde el Antiguo Testamento nos está diciendo el Señor, y se repite en el Nuevo Testamento, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y se salve. Y por eso, si hay algo que quiere el Señor, es mi conversión. ¿Por qué? Porque el camino que yo llevo, si no me está llevando a Dios, entonces yo tengo que reconocer que tengo que hacer un cambio de camino. Y por eso el cambio de vida es una realidad que el mismo Jesús exige. Hay gente que hablaba en el Congreso de la Familia en Dublín hace unos años. Un predicador, un pobre predicador, un desastre de predicador, predicaba diciendo que Dios se acerca al pecador y por eso se acercó y comió con Zaqueo. Es decir, que con eso mostraba la cercanía. Sin embargo, la gente le decía, sí, pero Zaqueo cambió. Zaqueo se convirtió. La cercanía
no es para simplemente decir, hola, ¿cómo estás? Un codacito, un codito, y ya está, y nos vamos. No es así. Dios se acerca para que el hombre se convierta, para que el hombre se vuelva hacia Él. Y por eso a la mujer adulta le dijo, en adelante no peques más. Y cuando Zaqueo se convirtió, dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Y de muchas maneras, Jesucristo comía con pecadores, pero comía con pecadores esperando su conversión. Él dijo, yo no he venido para justos, sino pecadores. Yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos. Pero no vino a los enfermos para decirle, qué bueno, estoy con ustedes, sigan enfermos. Si algo a lo que no ha venido el Señor es a dejarnos así, sino lo que hizo Jesús fue un turismo celestial por aquí y nada más. Eso es lo que habría hecho. Si nosotros no tuviéramos necesidad de redención del pecado, si nosotros no tuviéramos necesidad de conversión de nuestros pecados, entonces el Verbo vino aquí a pasearse, a hacer turismo y se fue y se acabó. Si no venía y venía, era lo mismo entonces. Pero no es así, porque Él vino a redimirnos, porque el peso del pecado sobre la humanidad era mucho mayor que el camino de la esperanza hacia la salvación. Y por eso vino el Salvador, vino el Redentor, vino aquel que vino a destruir nuestra muerte para que nuestra muerte pudiese estar vencida. Y por eso se predica la conversión. Y la pregunta que yo te hago, ¿tú puedes dar cuentas de tu conversión? ¿Puedes dar cuenta de que años atrás y ahora tu vida ha hecho un cambio? Porque es necesario ese cambio, esa conversión continua. Como dice San Pablo, ese desvestirse del hombre viejo para irse revistiendo del hombre nuevo. Esa transformación en lo más profundo de la mente. Eso es necesario. Esa conversión de volver a Dios. En la misma parábola del hijo pródigo, es una parábola de alguien que recapacitó. Y por eso es importante entender que Jesús está esperando que tú y que yo recapacitemos, entremos en nosotros mismos, reconozcamos nuestros pecados y hagamos el acto valiente de acercarnos a Él. Y más que valiente es interesado, porque más que valiente es una necesidad. Así que acercarse a Dios no es cuestión, hasta los cobardes, si supieran lo que es la conversión y para qué sirve, se acercarían también al Señor. Los que más le tienen miedo a la condenación. Pero Dios no vino aquí a señalar condenación, pero Él vino a decir que es ancho el camino que lleva a la perdición y que muchos van por él. Y que es estrecho el camino, la senda que lleva a la salvación y pocos dan con ella. Esfuércense. Él está esperando mi esfuerzo para que mi conversión se realice y cambie de senda. Y cambie de la senda de la perdición a la senda de la salvación para que tú y yo podamos tener la esperanza en la salvación, según Romanos 8:26. Nuestra salvación es en la esperanza que nos abre Jesucristo con su muerte y su resurrección. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios misericordioso que espera nuestra conversión para darnos la salvación. Para que la Iglesia, enviada por Cristo al mundo, pueda anunciar el Evangelio en todas partes con entera libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los poderes de este mundo que impiden y obstaculizan el anuncio del Evangelio depongan su actitud de recelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las iglesias perseguidas, reducidas al silencio, perseveren en su fidelidad al Evangelio y no desfallezcan en las pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros aquí reunidos nos
nos sintamos enviados como los 12, donde quiera que nos encontremos, para dar testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Marta, Ángel Rafael, Adalgisa, Carmelo, Alexis, Dante, María, Lucila, Danilda, Rogelio, Luis, Nelson, David, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Lidia, Ronnie, Manuel Ernesto y esa mujer en embarazo, para que el Señor los proteja, los cure y los alivie de sus enfermedades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y te damos gracias por Claudia, por haber recuperado la salud, por su tiempo de matrimonio y por la gracia a la que le invitas a vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo de ti nuestra justa y amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres del mar. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y tierra, por Cristo el Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos llena de alegría. Por medio de su Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, junto a todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos aquí presentes y los que están participando a través de las redes y medios, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen el sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan y todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su resurrección del lugar de los muertos, de su ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Marta, Ángel, Rafael, Adalgisa, Carmelo, Dante, Lucila, María Laura, Danilda, Rogelio, Luis Felipe, Nelson David y todos los que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, que confiamos en tu misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora al Padre con la bella oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está. Ese es Jesús. Él es el Señor. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi corazón, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos para hacer la fórmula. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan un buen resto del domingo, que el Señor nos ayude y que esta palabra dura de conversión cale en lo hondo de nuestro corazón y nos ayude a poner nuestro camino y disponer nuestra alma a la salvación en Cristo Jesús.
El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y anunciada